Señor Jesús, te honramos, precioso Rey, te bendecimos. En esta hora, Señor, queremos darte solamente a ti la honra, la alabanza, todo el honor, Señor. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la magnificencia, Señor, tuyo el poder, Señor. Tú eres el único digno, Señor, de ser adorado, de ser glorificado, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene cada uno de nuestros corazones, Señor. Satúranos de ti, Señor. Queremos adorarte, Señor, en esta hora, en espíritu, Señor, y en verdad. Tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y sabemos, Señor, que cada uno, Señor, de nosotros está con un corazón hambriento, Señor, por escucharte, por adorarte, Señor, por clamar a ti, Señor. Rey, eres hermoso, Señor, y queremos contemplarte, Señor. Queremos honrar, Señor, tu sangre. Queremos honrar, Señor, tu sacrificio, Jesús. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra herencia. Y a ti, Señor, te amamos, Señor. Solo a ti, Señor, te adoramos. Solo a ti, Señor, te cantamos, Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Precioso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare a ti. Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Me liberaste, preciosa sangre. La
de Jesús la sangre me guiará hasta el hogar. Solo de Jesús la sangre. Es solo por tu sangre, Señor, que encontramos vida, Señor. Es solo por tu sangre, Señor, la que abrió, Señor, el camino, Señor, para que hoy podamos tener libre acceso a tu presencia. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Levanta tus manos ahí donde estás al Rey, adórale con todo tu corazón y dile: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Corazón, Señor, se llena de gozo al saber, Señor, que un día estaremos contigo, Señor, adorándote, Señor, exaltándote, Señor, por la eternidad, Señor. Nuestro corazón, Señor, se aviva, Señor, por ti. Nuestro corazón, Señor, arde, Señor, de amor por ti. Y en esta hora, Señor, queremos exaltarte, Señor, queremos, Señor,
Señor, elevar, Señor, nuestra ofrenda, Señor, fragante de tu presencia, Señor. Porque tú eres, Señor, todo para nosotros, Señor. Porque tú eres, Señor, quien le da sentido a cada una de nuestras vidas, Señor. Te amamos, Rey. Te amamos, Rey, Señor. Y solo a ti, Señor, te alabamos, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré al Señor, Señor mi Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Bienvenidos, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Les doy gracias a Dios por este medio y hoy recordaremos los últimos eventos y palabras del Señor Jesucristo antes de ser arrestado y morir. De hecho, si quieres darle un nombre a este mensaje, yo le titulé La última voluntad del Señor Jesucristo y su testamento. No sé cuántos han participado en la lectura de algún testamento de algún ser querido, pero en un testamento regularmente o normalmente se establece la última voluntad del testador para con los herederos testamentarios, de tal suerte que ahí se establece la última voluntad del quien va a dejar una herencia. Nosotros somos herederos y nosotros tenemos de parte de Dios en su palabra, en su testamento, lo que es su voluntad. De tal suerte que un día como hoy, jueves de hace 2000 años, las últimas palabras que el Señor Jesucristo refirió enseñando, instruyendo, ordenando a sus discípulos son las palabras que hoy meditaremos. Como parte de su última voluntad, nosotros hoy estaremos examinando esa voluntad que también es para ti y para mí. Si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, esta es una palabra para ti en este día. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy la gloria y la honra a ti en esta tarde, Señor, porque sabemos que tú eres el que prepara los momentos y los tiempos, Señor. Sabemos que a través de esta enseñanza, tú una vez más nos recordarás lo que tú quieres para tu pueblo, Señor, lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Yo te ruego en esta tarde que tu Santo Espíritu llegue a cada corazón de los que hoy estaremos meditando en esta enseñanza, que tú toques en primera instancia mi corazón y que sea tu Santo Espíritu el que pueda manifestarse a través de esta enseñanza. Que seas tú tomando lugar, vivificando, sensibilizando y que cada corazón hoy pueda valorar esta gran voluntad, la que el Señor Jesucristo estableció horas antes de ser arrestado y después morir, Señor. Es importante que nosotros consideremos el valor que tienen estas últimas enseñanzas, las cuales son las más profundas, las cuales son las más poderosas que nosotros podemos considerar en nuestra vida. Te lo ruego esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el domingo el pastor nos compartió acerca de cómo llegó el Señor Jesucristo o cómo fueron los eventos en el primer día de la semana, recordando que Él tuvo una entrada triunfal en Jerusalén y realmente Él fue reconocido en ese momento y en esa ocasión como el Rey, como el Hijo de David. Pero pues al seguir viendo la historia nosotros entendemos que la gente realmente no comprendió, no entendió el verdadero propósito, el verdadero ministerio
el verdadero mensaje del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que en esta temporada de Pascua el Señor Jesucristo había llegado, y cuando llegara el viernes, esa misma gente que estuvo entre gritos y algarabías recibiéndolo a la entrada de Jerusalén, sería la gente que lo rechazaría y lo condenaría a morir. Dios tomó esa ejecución como el sacrificio final por el pecado, y nosotros debemos de entender que Él iba a morir verdaderamente como el Cordero de la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua, y ese tiempo de la Pascua nosotros lo tenemos que considerar de esa misma manera. Todo lo que se dio en torno a la Pascua realmente apunta a lo que era el verdadero y único sacrificio del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. En ese día sucedieron varios eventos, sucedieron varias cosas, las cuales algunas de ellas solo las mencionaremos porque no vamos a entrar en todo lo que el Señor Jesucristo les manifestó a sus discípulos, pero podemos verlo en los diferentes evangelios. Tanto el evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, les enseñó cosas muy profundas y muy importantes acerca de lo que es la humildad en el servicio. ¿Recuerdan Juan 13? Lo importante que es el poder perdonar, el poder amar a tu prójimo. Y Él esa noche lavó los pies de los discípulos, enseñándoles que lo que Él había hecho, ellos también deberían de hacer. En el capítulo 14 habló de que Él es el camino. Nosotros sabemos que Él es el camino. Él habló de que nadie debía de tener temor, porque Él iba a preparar morada para los suyos. Y tú y yo tenemos una morada. En el capítulo 15 Él habló sobre la vid verdadera y lo importante que tú y yo permanezcamos en Él. En el capítulo 16 habló de lo que es la obra del Espíritu Santo. Él no nos dejó solos. Él envió a su Santo Espíritu, y Él es el que nos está recordando y hoy se está manifestando para que tú y yo entendamos y recordemos lo que Él vino a hacer hace 2000 años por ti y por mí en esa cruz. Ahora, ¿cómo sabemos qué realmente fue lo que pasó en esa tarde de jueves? Nosotros sabemos lo que llenaba la mente del Señor Jesucristo por los escritos y por lo que habló durante ese momento en el que estuvo en el aposento alto. El escenario es un aposento alto y un huerto, el huerto de Getsemaní. Y hoy vamos a hablar específicamente de algo que Él instituyó. Cuando se iba a celebrar la Pascua, Él le ordenó a sus discípulos que buscaran un aposento, y encontraron ese aposento, el aposento alto que nosotros conocemos. Es ese aposento en donde Él realmente iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Los discípulos no se imaginaban realmente cuál era la verdadera intención del Señor Jesucristo al instituir a través de esa cena lo que ahora iba a estar en lugar de la Pascua. Es decir, ellos pensaban que estaba para celebrar la Pascua, que lo que ellos iban a celebrar era la Pascua. Lo que no sabían era de que el Señor Jesucristo instituiría una nueva cena en su nombre. Y esa es la cena del Señor que nosotros celebramos, recordando su muerte, recordando su sacrificio, recordando que Él es el verdadero Cordero de Dios, el cual murió, el cual fue sacrificado, el cual fue ejecutado por ti y por mí. Vamos a ubicarnos en Mateo 26 y vamos a buscar la parte del capítulo 26, hablando de la institución de la cena. Este hecho que para nosotros es importante. Yo quiero que sepan por qué unió la cena del Señor a la Pascua. Es importante que entendamos cómo fue, que no fue casualidad el hecho de que Él juntó ese evento con la Pascua,
y la cena realmente tenía un doble propósito de parte del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, dice del verso número 26, y vamos a ir leyendo porque realmente es aquí donde yo quiero que nos ubiquemos. Dice que mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo. Estoy en el verso número 26 del capítulo 26 de Mateo. Dice, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hermanos, ¿cuál fue ustedes, al menos los que conocen, cuál creen que haya sido el motivo o los motivos por los cuales se celebró exactamente en la Pascua esta cena? Al menos quiero que sepan dos motivos de los que yo hoy tengo para ti y para mí. Realmente la cena de la Pascua, la tradición judía sostenía que el Mesías redimiría a Israel en la semana de la Pascua. Ellos creían que serían redimidos o libertados en el mismo tiempo en el que ellos fueron redimidos o liberados de Egipto. Ellos pensaban que el Mesías debía de llegar en esa misma fecha, es decir, en la Pascua. Y lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo al unir la cena a la Pascua es decirles que Él se estaba proclamando como el Mesías. Él era el Mesías. Y nosotros sabemos que así fue como Él se manifestó. Ese era el primer objetivo, o al menos la primera intención, que ellos supieran de que Él era el Mesías. El segundo motivo realmente nosotros lo entendemos, es Juan el Bautista lo nombró como el Cordero de Dios, y ese Cordero sacrificial de la Pascua ahora vendría a ser presentado por Cristo. Cristo era el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero que se iba a sacrificar por el hombre. Así es que ahora la cena debía de reemplazar a la Pascua. La cena debía de reemplazar a la Pascua, y lo que celebramos ahora es que nosotros celebramos que Cristo nos hizo libres de esa esclavitud en la que nosotros estábamos. Entendamos esto. Esto es importante porque la cena vino a reemplazar ahora a esa Pascua. Y lo que tú hoy y yo celebramos como la cena es eso, recordando nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Eso es lo que en primera instancia nosotros recordamos. Cuando el Señor Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, Él estaba realmente hablando de su cuerpo. Su cuerpo realmente era ese pan. Ese pan que fue herido es representado por el cuerpo. Ese pan nosotros hoy lo tomamos recordando que el cuerpo del Señor Jesucristo fue herido. Y nosotros entendemos que esa sangre que se derramó en la cruz realmente representa a ese vino. Nosotros entendemos que esa sangre derramada es la copa que Él tomó. Es esa sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, dice la Escritura, para remisión de los pecados. Entonces, el vino representa la sangre que fue derramada en la cruz, y el Señor Jesucristo estaba estableciendo un nuevo pacto. Dice en Lucas 22:19, esto hacedlo en memoria de mí. Realmente la cena del Señor celebra la muerte de Él, y gracias a Dios porque nosotros sabemos que Jesús hizo el camino para que la humanidad tuviera un acceso a lo precioso y
que hay una nueva relación con Dios. Nosotros le damos gracias a Dios porque hoy nosotros tenemos un camino abierto, el cual nos lleva a poder obtener todas las bendiciones en nuestra nueva relación con Dios. Eso habla el nuevo pacto. Seguimos leyendo. Dice en el verso número 30, cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. En el verso número 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, dice, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos prometieron no abandonarlo. El Señor les advierte de alguna manera que examinaran su corazón porque ellos se apartarían. Realmente Él les dijo que todos se escandalizarían, pero ninguno de ellos lo realmente consideró. Si pudiéramos analizar cuáles fueron las razones por las que realmente se apartaron, pudiéramos deducir muchas cosas. Ellos se preguntaban realmente por qué el Señor Jesucristo no resistió al arresto, no se resistió al arresto. ¿Por qué el Señor Jesucristo no usó de su inmenso poder? Porque Él no estaba guiando a la gente a sublevarse contra los romanos, contra Roma. Realmente no estaba estableciendo a Israel como la nación del reino de Dios. ¿Por qué Cristo realmente fue rechazado por la multitud? Ellos se amedrantaron cuando vieron a toda la multitud vuelta en contra de Él. Y ellos sin duda que se intimidaron por temor de tanta gente y por temor a la gente. Ellos se sintieron realmente ofendidos cuando los relacionaban con el Señor Jesucristo. Pueden ser muchos los motivos. Realmente cuando Él dice en el verso número 32 que Él resucitaría e iría delante de ellos, ellos no entendieron o no creyeron que Él iba a resucitar. Posiblemente no lo creyeron o no lo entendieron. No entendieron el poder de la resurrección, que Él iba a resucitar. Posiblemente el exceso de confianza y la debilidad humana. Pueden ser muchos los factores realmente por los cuales ellos abandonaron al Señor Jesucristo. Ellos salieron de ese lugar y se dirigieron a Getsemaní. Dice entonces el verso número 36, vamos a seguirlo leyendo. Dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní en arameo es una palabra que significa prensa de aceite, y esto habla del olivo. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Cuando el Señor Jesucristo se dirigió a Getsemaní, realmente qué importante es que todos nosotros tengamos un Getsemaní. Qué importante es que todos, tú y yo, tengamos un lugar a donde poder ir. Él necesitaba realmente estar con su Padre y Él fue a ese huerto a orar. En pocas horas Él realmente bebería por completo la copa de la ira divina en contra del pecado, y Él tenía que fortalecerse en su Padre. Dice que llevó a todos. Cuando nosotros vemos que llevó a todos a ese huerto, Él hizo hasta el último momento y hasta donde Él pudo todo lo necesario para que ellos estuvieran cerca de Él. Y cuando Él los lleva a ese huerto, sin duda que el propósito era para que ellos también oraran. Era importante que ellos entendieran que ellos iban a enfrentar una situación la más difícil que ellos habían enfrentado al haber sido discípulos del Señor Jesucristo. Y lo importante que ellos tenían que considerar
en esa noche era el poder consagrarse en oración a Dios. Nosotros realmente debemos de recordar que nuestras vidas deben estar en todo momento y en toda situación dependiendo de Dios. Y nosotros entendemos que esa experiencia para los discípulos en Getsemaní sería la experiencia que los capacitaría realmente para enfrentar lo que ellos iban a enfrentar: la desilusión, la incredulidad, el que ellos lo abandonaran. Esto es algo muy duro y que realmente ellos necesitaban estar fuertes espiritualmente hablando, y eso se los daría la oración. Dice en el verso número 37, seguimos leyendo, dice: y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo buscó apoyo en sus discípulos. Qué importante, hermanos, es unirnos en oración. Se hizo acompañar por Pedro, por Jacobo, por Juan. Él necesitaba ayuda. Y era un momento crucial en la historia de la humanidad, y él necesitaba apoyo por medio de la oración. El Hijo de Dios pronto iba a ir a la cruz y el sacrificio sería consumado. Dice que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿no? Y les expresó unas palabras que realmente quiero resaltar, porque el Señor Jesucristo no únicamente sufrió en su cuerpo. Nosotros, cuando vemos ese momento en el que Él es expuesto en la cruz, pensamos que ese fue el sufrimiento mayor que el Señor Jesucristo tuvo. Pero yo quiero que sepas en esta tarde que el Señor Jesucristo sufrió en su alma. Él sufrió en su cuerpo, pero también sufrió en su alma. Dice el verso número 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿En dónde estaba esa angustia? Quiero que lo volvamos a leer. Dice, en su alma, mi alma. ¿De qué grado era su angustia? De mucha tristeza. ¿Cuánto iba a durar esta angustia? Dice, hasta la muerte. De tal manera que si tú piensas, o alguien piensa, que los azotes o aquellas cosas que fueron clavadas en su cuerpo, desgarrándolo, la corona, los clavos, fue lo más fuerte que soportó y el dolor más angustiante que enfrentó el Señor Jesucristo, yo quiero que sepas que en su alma Él padeció desde antes de ir a la cruz. Cuando hablamos de su muerte, cuando hablamos de que Él tuvo que confrontar la muerte, Jesús experimentó una agonía y un dolor increíble que tú y yo no tenemos realmente la sensibilidad para entender qué significaba ese dolor. Ese dolor, dice Lucas 22, que era expresado en su sudor como gotas de sangre. Realmente el que Él fuera a ser separado del Padre era el dolor y la angustia más fuerte que Él iba a enfrentar. No eran los clavos, hermanos, no fueron los clavos, no fue la corona, no fue la lanza, no fueron sus látigos desprendiendo su espalda. Fue el hecho de que Él iba a ser separado de su Padre. Esto, a diferencia de lo que sucede con la muerte de un hombre por sus pecados, Él iba a ser muerto por los pecados, no de un hombre, sino de cada hombre, por ti y por mí. Al confrontar la muerte del Señor Jesucristo, Él iba a tener que ser separado y soportar la ira divina
por culpa de nuestros pecados. Esto era algo que él no quería experimentar. Al menos su naturaleza humana lo llevó a pedirle al Padre que si había alguna otra manera. Vamos a seguirlo leyendo. Le dice en el verso número 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a observar que cada vez que el Señor Jesucristo oró, realmente Él entendió, y Él nos lo dijo, que Él estaba aquí no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Qué bueno que tú y yo pudiéramos entender que si la voluntad de Dios, la voluntad para nosotros, es las enseñanzas que Él nos dejó referente a su ordenanza, referente a poder servirnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a poder realmente crecer en esa comunión con Él, realmente nuestras vidas serían diferentes. ¿Qué fue lo que Él hizo una vez que Él se sintió angustiado? Dice la palabra que Él oró. Dice que se postró sobre su rostro y orando le dijo al Padre. Nosotros sabemos que el poder de la oración fortalece nuestro espíritu. Dice la palabra en 1 de Crónicas 16:11: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dice el Salmo 50:15: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y dice en Santiago 5: Si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. El momento crucial de nuestras vidas realmente, cuando enfrentamos una situación angustiante, es en oración. Y los discípulos estaban a punto realmente de soportar la mayor prueba de sus vidas, y ellos no lo sabían. En el verso número 40 dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Realmente los discípulos, no digo que no pudieran haber andado cansados, pero ellos necesitaban desesperadamente orar, porque ellos a unas horas enfrentarían situaciones muy complicadas, y la oración realmente los iba a fortalecer para resistir toda tentación. Le dice en el verso número 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración realmente lo que nos mantiene firme en la fe. Cuando el Señor Jesucristo les estaba diciendo que velaran y oraran, realmente estaba diciéndoles realmente que ellos necesitaban de la oración. Y la oración sostiene la fe, así como la fe glorifica a la oración. Nosotros sabemos que la oración proyecta nuestra fe hacia Dios, y a su vez Dios se proyecta hacia el mundo. En ese tiempo, el Señor Jesucristo advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo algo, que Él había rogado para que su fe no faltase, y que cuando Él volviese, confirmara a sus demás hermanos. Nosotros vemos que realmente este era el tiempo en el que ellos tendrían que definir si creían finalmente en Jesús o no iban a creer. La fe es el fundamento del carácter cristiano y es también la seguridad de nuestra alma. El apóstol Pedro
realmente entendió esto muy bien lo entendió. Él entendió que la oración y la fe iban ligados de la mano. Estableció que la fe realmente era el fundamento de la vida del creyente. Si me acompañan a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, vemos lo que refiere Pedro acerca de cómo debemos de construir nuestra vida sobre esa fe. Dice 2 de Pedro, no pierdan el capítulo 26, voy a leerles yo, 2 de Pedro 1, del 5 al 6, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Nosotros hemos entendido que la fe es la base de las otras cualidades del Espíritu Santo. La fe es el fundamento sobre el cual pueden construirse todas las demás cosas. Y es esa fe la que el Señor Jesucristo procuró cuidar de Pedro para que realmente sus fundamentos en su vida realmente cristiana no se hundiesen o no se perdiesen. Si tu fe es afectada, realmente es afectado todo. Por eso es necesario mantenernos en oración. La oración mantiene firme la fe. Por eso Él les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. En el verso número 42, seguimos leyendo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús, en su humanidad, rindió voluntariamente su voluntad al Padre en todas las cosas. Si tú y yo hoy entendemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no hemos rendido nuestra voluntad a Dios, lo que hoy el Señor te está diciendo es que nuestra voluntad nosotros la debemos de rendir al Padre en todas las cosas. Jesús lo hizo. Dice el verso número 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas cosas. De estas 3 veces que percibimos y vimos cómo el Señor Jesucristo fue y oró y oró y oró, es que en todas ellas el Señor Jesucristo buscó que si había alguna manera de cambiar la sentencia de que Él fuera separado del Padre y de que Él tomara esa copa en donde la ira de Dios se manifestaría sobre su vida, humanamente hablando, Él le fue y le dijo las mismas cosas. Pero en las 3 veces, Él terminó diciéndole: pero no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Que no sea como sea mi voluntad, sino como tu voluntad. Cristo luchó con la tentación, experimentando una tensión fuerte, y realmente Él enfrentó esa situación de no querer ser separado del Padre. Pero finalmente la sentencia ya estaba tomada. Él tenía que seguir adelante y Él tenía que ir a la cruz. En los siguientes versículos, del 42 al 44, vemos su soledad. Dice el número 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados. El 44 ya lo leímos. Dice: dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Dentro de todo esto vemos que la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo lo llamaba imperiosamente a seguir adelante.
y adelante le seguía a la cruz. Los discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Jesús tuvo que pelear esta batalla solo y la superó. Realmente la oración lo fortaleció, dice la palabra que Dios lo fortaleció también. Y nosotros vemos que la oración fortalece, hermanos. Nosotros cuando vemos que se separa el Señor Jesucristo, dice: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esas palabras, si nosotros las examinamos más cuidadosamente, no son palabras de resignación, sino de valor, de convicción, de querer hacer la voluntad del Padre. Y es así como nos debemos de parar nosotros. Si el Padre nos ha determinado, nos ha dicho algo, nosotros de igual manera debemos de buscar hacer su voluntad. Hermanos, una conclusión sería: Jesús estableció un pacto en el que por medio de su cuerpo herido y su sangre derramada, los pecados son redimidos. Jesús reconciliaría al hombre con Dios. Ahora el hombre podía venir a Cristo, podía venir a Dios por medio de Jesucristo. Y es la única manera en la cual tú y yo lo podemos hacer. En este tiempo, nosotros tenemos que orar que se haga la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que orar para que las últimas palabras y lo último que Él instituyó y lo último que Él instruyó, realmente nosotros lo podamos considerar en este tiempo para hacer su voluntad. Este tiempo es un tiempo, hermanos, que si bien a nosotros nos ha impactado lo que está sucediendo, nosotros debemos de saber que la acción de Dios sobre el hombre tiene que ver con la oración. Lo último que comentamos fue que la oración fortaleció al Señor Jesucristo. ¿Qué crees en este tiempo que a ti y a mí nos va a fortalecer? La oración. Yo no sé si ustedes han escuchado las noticias, pero si ustedes investigan lo que está sucediendo en África, lo que está sucediendo en Asia, lo que está sucediendo en la parte este de Arabia Saudita, en Siria, en Afganistán, en Pakistán, se van a dar cuenta en la India que recientemente una plaga de langostas arrasó y devoró más de 70,000 hectáreas. Dicen que en un solo día devoraron lo que 35,000 personas comerían. Imagínense todo el desastre que está provocando en este tiempo esa plaga de langostas. Los especialistas o los expertos no pudieron ir a esos lugares por el COVID-19. Les prohibieron acercarse a esas zonas, porque aparte del COVID-19 está esta plaga que está azotando a esa parte del mundo. Entonces, cuando vemos que lo que está sucediendo en nuestro tiempo nos está apuntando a ver que Dios nos está hablando, yo recordé, nosotros hemos estado leyendo cuando Salomón consagró el templo, y recordé las palabras que refirió el Señor como condición para bendecir a Salomón y para poder precisamente bendecir a la tierra. Esto se los comento porque quiero terminar con esto. Nosotros estamos enfrentando en esta Semana Santa una Semana Santa muy especial, cuando regularmente la Semana Santa era para muchos un tiempo de vacaciones, un tiempo de ir a la playa, un tiempo de disfrutar muchas cosas, y lo que menos hacíamos era considerar lo que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz. En una semana como esta,
Hoy el Señor nos tiene ahí donde tú estás, escuchando de alguna manera lo que Él quiere que tú y yo entendamos. Es un tiempo para buscar a Dios. Quisiera que si algunos tienen la versión NBI, que me ayudaran a buscar 2 de Crónicas 7. Vamos a leerlo del verso número 12 al número 15. Dice que del verso número 11 dice, estoy en la versión NBI, 2 de Crónicas 7:11, dice: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, fue llevado a feliz término lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, dice el verso número 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, dice, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hermanos, ¿a quién creen que le habló Dios cuando Él le dijo que cuando Él enviara o ordenara la langosta, o cuando Él enviara, dice, esa peste sobre mi pueblo? Dice, si mi pueblo que lleva su nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé. ¿Le está hablando a la gente que no era el pueblo de Dios el Señor? No, hermano, le está hablando a su pueblo. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros. Si hay alguien que tiene que escuchar y tiene que ver las señales de los últimos tiempos, que estos son parte de los últimos tiempos, somos su pueblo. Tú y yo tenemos que entender que lo que está pasando no es por la gente que no conoce a Dios, sino por la gente que conoce a Dios, por la gente que se dice ser el pueblo de Dios. Él dice, si se humillan y oran y me buscan y abandonan su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Esto es algo que yo pongo a tu consideración, porque la oración que Dios está esperando, no la está esperando por la gente que no lo conoce a Él, sino porque lo que Dios está esperando es que tú y yo oremos. Y este jueves yo creo que debiera de ser, de acuerdo a la voluntad de Dios, que tú y yo entendamos que su sacrificio en la cruz tiene que ver con lo que tú y yo realmente hemos recibido. Tú y yo hemos recibido esa salvación eterna. Tú y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y tú y yo hemos recibido la salvación de nuestras almas. Lo que nos queda hoy a nosotros es que consideremos lo que Dios está buscando para nosotros. Y este tiempo es un tiempo en donde tenemos que buscar de Él. Si tú hoy realmente has sido sensible a lo que Dios dejó instruido, a lo que Él está buscando para con su pueblo, a lo que fue ese sacrificio, a lo que Él entregó en una semana como esta, lo vamos a seguir viendo, porque es importante que lo sigamos examinando. Tú y yo hoy debemos de hacer ajustes a nuestra vida. Tú y yo hoy debemos considerar cómo estamos caminando. Tú y yo hoy debemos de ver si realmente estamos orando como el Señor pedía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, hoy tienes que decidir a buscar que Él
sea el que te dirija. Vamos a terminar orando. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sin duda que eres tú, Señor, el que te manifiestas por medio de tu palabra, Señor. Eres tú el que entregaste, el que te diste como el verdadero y único Cordero de la Pascua, Señor. Eres tú, bendito Dios, el que enfrentaste la sentencia de parte del Padre para ir a la cruz. Y un día como hoy, Señor, tú enfrentaste esa sentencia de parte del Padre para poder presentarte por cada uno de nosotros. Bendito Rey, que cada uno de nosotros podamos darle valor a esa agonía que, si bien el martes fue de tu cuerpo, desde antes tú ya estabas agonizando en tu alma. Permite, Padre, que nosotros seamos sensibles a todo lo que tú entregaste por el amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Que el valor que nosotros damos, Señor, a esa entrega y a ese sacrificio realmente dé en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de nuestros labios que confiesen tu nombre, frutos que realmente busquen vivir vidas santas, vidas que te glorifiquen, vidas que te honren, vidas que realmente tengan en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito de cumplir con tu voluntad. Permite, bendito Dios, que estos días que estamos con nuestras familias, que estamos con la oportunidad de poder conocer más de ti a través de tu palabra, sean esos tiempos de refrigerio, sean esos tiempos en donde vayamos delante de ti, sean esos tiempos donde nos humillemos, sean esos tiempos donde haya la convicción de pecado y nos apartemos, sean esos tiempos donde oremos y busquemos tu rostro. Permite esto, Señor, en este tiempo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Fue por mí la cruz en tus hombros, por mí azotado fuiste por mí. Fue por mí, el precio pagaste por mí, tu vida entregaste por mí. Fue por mí, la cruz en tus hombros, por mí azotado fuiste por mí. Fue por mí, el precio pagaste por mí, tu vida entregaste por mí. Tuyo soy, quiero adorarte, Cristo, solo tú eres digno de adoración, oh Salvador, ante tus pies me rindo, proclamaré que vivo solo por ti, solo por ti. Fue por mí,
salvación. Oh Salvador, ante tus pies me rindo, proclamaré que vivo solo por ti, solo por ti, Jesús.